Buenas noches, mi nombre es Juan David Hoyos Osorio. En este caso vengo a explicarles el proceso de radicación, registro, distribución y embalaje de tres tipos de documentos. En este caso yo escogí una carta a una entidad institucional, una factura de un proveedor y una hoja de vida por un aspirante a una vacante laboral. Al recibir el documento, tenemos que verificar que el documento se encuentre en buen estado físico, que no hayan correcciones, que no hayan tachones, que esté el dirigido correctamente especificado para así poderle darle un buen trámite. Primero está el documento gubernamental. Verifico que esté correcta la fecha, el remitente y se continúan para asegurar su correcta gestión. El segundo documento con el que contamos es una factura de un proveedor. Igualmente se verifican que estén bien los datos, que corresponda al proveedor y la cantidad del dinero de la factura, de la compra que haya realizado la empresa, que contenga datos de identificación, que contenga número de factura, fecha y como ya dije el valor correspondiente. Entonces eso se verifica. Y el tercer documento es la hoja de vida. Reviso que sus datos personales estén bien, reviso que la hoja de vida esté bien estructurada como la ha solicitado la empresa, se revisan y se verifican los anexos que correspondan a la persona que está realizando la hoja de vida, todo eso y esto sería la recepción de los documentos. Una vez recibido los documentos, se va al proceso de radicación, que es como su nombre lo indica, se le da un radicado para que quede constancia de que se recibió el documento. En esto consiste un radicado para que quede constancia de que se recibió el documento. En esto consiste la radicación, ¿no? Ya entonces aquí es donde se le coloca o se le anexa o se le anexa, no, sino se le eh, impone o se le pone un número de radicado al documento que es neta y exclusivamente ese documento. Es como la cédula de ciudadanía de una persona. Este documento va a tener un número irrepetible que es con el que se va a diferenciar o se va a distinguir o se va a poder dar ubicación de este documento. Después también sigue la fecha. Tiene que ponerse la fecha del día en que se recibe el documento, igualmente para poder darle trazabilidad. La hora, los folios, que son las hojas que conlleva el documento escritas o el contenido del documento, y los anexos, que como lo explicaba ahorita, los anexos son, por ejemplo, si es una hoja de vida, hay que tener en cuenta que tiene unos anexos, ¿no? La cédula, por ejemplo, si tiene los formatos de estudio, pues eso sería otro anexo, los títulos serían otro anexo. A esto hace referencia a los anexos en esta ocasión. Ya de ahí cuando se le ha colocado el sello o se le han puesto estos datos al documento, estos datos pasan a un libro, que es el libro de radicado. Pues hay algunas empresas que ya lo tienen más digitalizado, entonces se haría de CAO, como decía ahorita, que es el recibo que estamos colocando como ejemplo también, pues ya iría al área de contabilidad. Y si es un documento gubernamental, pues ya iría al área que especifica el documento, en este caso. Continuando con el proceso, se llega a la distribución. Entonces la carta gubernamental se dirigirá a la oficina administrativa para que se siga allí dándole su análisis, y si es una carta de información pues ya ahí moriría, o si hay que darle respuesta a alguna solicitud pues ahí se haría el trámite, etcétera. Listo, la facturación o la factura del proveedor se distribuye al área financiera o contable de la empresa, porque ellos son los encargados de pagar la factura, o en este caso el trámite que se tenga que hacer con la factura, ¿listo? Entonces, en el proceso de distribución, esta carta o esta factura iría para contabilidad. Y la hoja de vida, como ya lo explica ahorita, iría ya para el área de talento humano, que es donde se le da manejo
a las hojas de vida. Si es necesario, pues se continúa su proceso, ya sea empezar a llamar a aspirantes, hacerle su respectiva entrevista. Entonces ya de ahí el área encargada ya empezará a darle trámite a los documentos que se encuentran en, en su área, ¿no? Recordemos que hay distribución interna, ¿no? Recordemos que hay distribución interna y distribución externa. ¿Cómo sería la distribución interna? Pues son los documentos que van de área a área. Por ejemplo, una carta o un llamado de atención a alguno empleado, pues en ese caso saldría de talento humano, dependiendo el área que le esté llamando la atención. Entonces se haría ahí. Hay empresas que tienen pues los mensajeros internos y se llevaría, igualmente se haría el RAICAO, se haría estos procesos pues para darle trazabilidad al documento hasta su destinatario. Y existe también la distribución externa. La distribución externa son los documentos que salen de la empresa. Estos documentos al salir de la empresa ya es un manejo diferente porque ya se va por un mensajería y ya mensajería especial como lo es Servientrega o Reinter Rapidísimo, mensajería así ya más especializada en su labor. Estos mensajes ya tienen que ir ya de manera diferente, pues ya no va a ser un mensajero interno que oye, sino que ya va a ser algo más especializado en eso, ¿no? Igualmente aquí también tiene que ir con su número de salida, con su número de guía, que es lo que se le ponen a las cosas que uno, a los mensajes o a las cartas o la correspondencia que uno envía para otros lugares. Finalmente realizo el embalaje. ¿Qué es el embalaje? Como su nombre lo indica, embalar. Finalmente realizo el embalaje. ¿Qué es el embalaje? Como su nombre lo indica, embalar o empacar el documento para su respectivo envío. Entonces, en este caso podemos hacerlo. El mejor ejemplo, pues si es un documento como una carta gubernamental, pues si es una carta de poquitos folios, se empacaría se empacaría en un paquete de papel, se sellaría y se le colocaría el destinatario. Se utiliza unos embalajes o unos sobres, que se me da la palabra sobres, donde se puedan marcar, donde se pueda poner el remitente, donde se pueda poner el destinatario, donde van todos estos datos que requiere la empresa que lo va a transportar para poder hacer una entrega correcta. Igualmente estos embalajes también sirven para proteger los documentos, para que no se vayan a extraviar, para que no se vayan a confundir, para que no se vayan a dañar. Entonces, extraviar, para que no se vayan a confundir, para que no se vayan a dañar. Entonces desde aquí empieza el embalaje, ¿no? Dependiendo la cantidad de documentos o dependiendo el material que se vaya a enviar, pues se pueden utilizar sobres, se pueden utilizar cajas, se pueden utilizar elementos especiales para su protección y que se pueda guardar bien el documento. Antes del envío verifico que todos los datos estén correctos y correspondan, porque pues si hay alguna falla en algún dato, pues el documento. Antes del envío verifico que todos los datos estén correctos y correspondan, porque pues si hay alguna falla en algún dato, pues el documento corre el riesgo de perderse, corre el riesgo de no llegar a su destino, corre el riesgo de perderse su contenido. Entonces tengo que verificar bien estos datos a la hora de embalar y enviar. Los requisitos de embalaje son los siguientes. Hay que tener muy en cuenta que el documento tiene que ir bien identificado, como lo expliqué ahorita, para que pueda haber una buena entrega. Se tiene que ir bien protegido porque, como lo explicaba, no puede dañarse o perderse algún documento. Tiene que ir con la normatividad postal, que es el que exige la ley para poder enviar y entregar.
y tener registro del envío, pues constancia de que se hizo el envío. ¿Listo? Bueno, como conclusión, la recepción, el registro y la distribución como conclusión, la recepción, el registro, la distribución y el embalaje son los procesos fundamentales que necesitan los documentos para poder salvaguardar la integridad del mismo y poder darle trazabilidad a lo que allí sea. La conservación y la disponibilidad del material dependen mucho de estos pasos. Muchas gracias por su atención.